Hay amistades que te acompañan, hay amistades que te ayudan y luego están las amistades que cambian completamente el rumbo de tu vida. Si C.S. Lewis no hubiera conocido a Tolkien, quizás nunca habríamos tenido las Crónicas de Narnia. Quizás nunca habría escrito Mero Cristianismo. Y quizás uno de los defensores más importantes de la fe cristiana del siglo XX jamás habría llegado a creer. Porque detrás de la conversión de Lewis hubo algo que muchas veces pasamos por alto: una amistad. Lewis y Tolkien parecen una combinación extraña. Los dos eran profesor en Oxford, los dos amaban los libros, los dos disfrutaban las conversaciones profundas, pero había una diferencia enorme. Tolkien era un cristiano comprometido y Lewis era un ateo, y no un ateo indiferente. Era un hombre brillante que había construido argumentos intelectuales para rechazar la fe. Después de la muerte de su madre cuando era niño, comenzó a alejarse de Dios. Con el tiempo llegó a convencerse de que el cristianismo era simple una historia más. Pero Dios muchas veces hace algo curioso. Antes de cambiar nuestras conclusiones, empieza cambiando las personas que pone a nuestro alrededor. Algo que me llama mucho la atención de la historia de Lewis es que Dios no usó un momento espectacular. O sea, no fue un rayo cayendo del cielo, no fue que tuviera una visión, no fue que tuviera una experiencia dramática. Fue un proceso. Y parte de ese proceso fueron sus amistades. Poco a poco comenzó a rodearse de personas cristianas, personas inteligentes, personas que amaban la literatura, personas que podían responder preguntas difíciles. Y entre ellas apareció Tolkien. Lewis amaba los mitos, le fascinaban las historias antiguas, las leyendas nórdicas, los relatos heroicos, las historias de sacrificio, las narraciones épicas, pero había algo extraño. Esas historias despertaban algo profundo dentro de él, una nostalgia, un deseo, una sensación de belleza que no podía explicar, y Tolkien observó eso. Aquí llega uno de los momentos más famosos de la historia. Una noche de septiembre de 1931, Lewis, Tolkien y Dyson estuvieron conversando por horas. Salieron a caminar por Addison Walk, un sendero cerca de Oxford, y mientras caminaban hablaron de algo que Lewis llevaba años intentando resolver: los mitos. Lewis decía: los mitos son hermosos, pero siguen siendo mitos, historias inventadas nada más. Entonces Tolkien le respondió de una manera brillante para que Lewis no pudiera sacarse eso de la cabeza. Y esto me hace pensar un momento de que a veces nosotros pensamos que necesitamos saber mucho de la Biblia o necesitamos decir como que unas palabras increíbles para poder marcar de una manera a una persona, y a veces no es así. Tiene que ser de una manera brillante y concreta para que la persona pueda tener en su cabeza decir: ok, creo que entonces Dios es real, Dios existe, Cristo es verdad. Y esto me gusta porque, imagínate, Lewis en esta temporada, o sea, yo era una persona muy brillante, muy estudiada, como para que alguien pudiera probarle la existencia de Dios o sobre la fe, alguien pudiera decir: no, pues es que necesitaba un súper argumento, ¿no? Un argumento muy estructurado para que él pudiera creer. No, simplemente a veces se necesita una idea brillante, obviamente central en Cristo. Tolkien le dijo algo parecido a esto: todos los mitos contienen fragmentos de verdad, reflejan el deseo humano por algo real, por redención, por sacrificio, por esperanza. Pero el cristianismo es diferente, porque el mito se hizo realidad. No es solo una historia hermosa, es la historia verdadera. La muerte y la resurrección de Cristo contienen todo aquello que los mitos intentaban expresar. La diferencia es que ocurrió en la historia, ocurrió de verdad. Imaginen escuchar eso después de años intentando encontrar sentido a las cosas. Lewis quedó profundamente impactado. Lewis ya estaba luchando intelectualmente con la idea de Dios. Ya había comenzado a reconocer que el ateísmo no respondía a todas sus preguntas. Pero había algo que todavía lo frenaba: Jesús. Y mi pregunta aquí es: ¿cuántas personas en esta época siguen luchando con eso mismo? Si lo vemos realmente en todas las religiones del mundo, hay muchos que creen en Dios, pero rechazan a Jesús, como que Jesús no les cuadra en esa idea. Muchos se quedan con la idea de que, bueno, Jesús fue solamente un profeta más, o solamente fue un maestro moral bueno, correcto, y hasta ahí, pero no quieren aceptar a Cristo. Y qué interesante ver esta idea, ¿no? O sea, en el contraste del siglo XX vemos a una persona muy inteligente
que rechazaba en esa parte, le encontraba conflicto la idea de Cristo. Y ahorita también cuántas personas, aún con todos los avances y todo lo que ellos quieran, y aún viendo la misericordia de Dios y viendo cómo la ciencia demuestra que hay un ser superior, dicen, ok, sí, el universo tuvo que haber sido creado por alguien súper inteligente, pero siguen rechazando a Cristo. Luis no entendía cómo la muerte de Cristo podía traer salvación. No entendía por qué era tan importante. Y esa conversación comenzó a unir las piezas. Por primera vez vi el cristianismo no solo como una filosofía, sino como la historia verdadera detrás de todas las historias. Bueno, después sabemos que poco tiempo después, Luis admitió algo que jamás pensó admitir, que Dios existía, y después lo tomó un poquito más de tiempo para rendirse totalmente a Cristo, ¿no? Pero aquí hay algo que se me hace muy importante y que me hizo pensar. Tolkien nunca obligó a Luis, nunca intentó humillarlo, nunca intentó ganar una discusión. Simplemente estuvo ahí con él, conversó con él, respondió preguntas, fue paciente, esperó a que Dios hiciera la obra. Y esto me hacía pensar porque ¿cuántos cristianos ahorita intentan a fuerzas ganar un debate? Ganar un argumento o querer a fuerzas convertir a alguien, como decirle, tienes que creer en Cristo porque sí, y si no eres hijo del diablo. De verdad que hay personas que llegan así y piensan que ya una persona se tiene que convertir porque ya, y si no lo hacen, se molestan, se enojan o les piensan a decir de cosas, y es como, a ver, espera, Dios es el que hace la obra, nosotros plantamos la semilla. De que debemos prepararnos, sí, es un hecho. De que debemos estudiar más la palabra para conocerla y realmente decir lo que dice la palabra y no mis emociones, es un hecho, sí, eso es real. Pero no siempre tenemos que llegar de una manera tan intelectual o de una manera como que muy, no sé cómo decirlo, como con mucho argumento o palabras tan rimbombantes para que alguien se convierta. No, simplemente sí tenemos que conocer, pero a veces nuestra amistad, nuestro comportamiento es el que va a reflejar a Cristo, es el que va a hacer que se plante la semilla en aquellas personas y digan, ok, no todos los cristianos son iguales, no todas las personas son iguales como dicen ser, que van a la iglesia y pues demuestran todo lo contrario. Creo que hay cristianos diferentes y me llama la atención. Y es como ese instrumento que somos para que Cristo llegue de esa manera. Aprender a confiar en llevar la palabra, llevar la semilla, pero obviamente también tenemos que reflejar esos frutos y quién es Cristo, y Dios es el que va a hacer la obra. No va a ser de la noche a la mañana, a veces toma tiempo, pero sigamos confiando, sigamos predicando, sigamos siendo ese reflejo, porque no sabemos que por cuánto tiempo, por medio de ese buen ejemplo, una persona se empieza a acercar a Cristo. Y bueno, sabemos que después de la conversión de Luis ocurrieron cosas impresionantes. Escribió bastante libro que ha sido impactado por millones de personas mediante ellos. Y esto me hace pensar un poquito, decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si Tolkien no hubiera invertido tiempo en esa amistad? No es como que por medio de Tolkien se haya dado todo esto. Obviamente sabemos que el que obra es Dios. Pero me refiero a que si pudiéramos ser nosotros esas amistades que puedan impactar a los demás, no solamente en la palabra de Dios, obviamente es lo fundamental y es lo primero, ¿no? Pero sino también en sacar lo mejor de nosotros, en que podamos incitar a nuestras amistades que están alrededor o los que no están incluso a nuestro alrededor a que sean mejores en los talentos y dones que tienen. Yo sé que Tolkien no estuvo muy convencido con las crónicas de Narnia, como que no eran mucho de su gusto, pero aún así apoyaba a su amigo, aún así las leía y le daba sus comentarios de una manera pues que Tolkien sabía hacerla, ¿no? Y viceversa. De la misma manera, Tolkien le dio El Señor de los Anillos a Luis, que nunca había compartido con nadie, que era una idea que tenía ahí y se las enseñó a él, y Luis lo empezó a leer y también le dio sus comentarios. O sea, fue una amistad que no nada más se llevó a Cristo, sino fue una amistad que se apoyó en lo que ellos habían estudiado, en lo que a ellos les gustaba. Si nosotros pudiéramos ser esa amistad, ¿cuántos cristianos impactaríamos la vida allá afuera? ¿No? O sea, esto me hace pensar como todos los talentos y dones que tenemos, ponerlos delante del Señor, porque al Señor le pertenecen, pero entre nosotros animarnos en vez de tirarnos, desanimarnos o lo que sea, que luego pasan medias cosas raras entre nosotros como cristianos de estarnos tachando, pero sino animarnos y que la gente allá afuera pueda decir, wow, ¿ya viste lo que está haciendo? Que por medio de nuestros dones y talentos que ponemos al Señor se han impactado a ellos. O sea, no sé, a lo mejor es cosa mía, no lo sé, no sé si me están entendiendo. Piénsenlo ustedes, medítenlo en la idea que quiero dar, pero yo siento que eso es impresionante, o sea, ver esa amistad.
todo lo que ha hecho, si nosotros pudiéramos agarrar eso y querer ser ese mismo ejemplo, no sé, yo ahí lo dejo. Vivimos en una época donde tenemos cientos de contactos, tenemos miles de seguidores, pero la realidad es que tenemos pocas amistades profundas. Y viendo la historia de Luis, por supuesto, nos damos cuenta que las amistades con las que nos rodeamos sí importan. Importa quién habla nuestras vidas. Importa quién influye en nuestra manera de pensar. Importa quién nos confronta cuando nos equivocamos. Importa quién nos acerca a Cristo. Porque las amistades moldean nuestra cosmovisión más de lo que imaginamos. Déjame preguntarte algo. ¿Quiénes son las personas que más influyen en tu manera de pensar el día de hoy? Porque si dentro de 10 años eres una persona diferente, probablemente sea por los libros que leíste, las ideas que aceptaste y las personas que permitiste hablar a tu vida. Lo más interesante de esta historia es que Tolkien probablemente nunca imaginó el impacto que tendría aquella amistad. No sabía que Luis se convertiría en uno de los escritores más influyentes de la historia. Solo fue fiel, solo estuvo presente, solo compartió la verdad y Dios hizo el resto. Así que si hoy estás orando por alguien, ya sea un familiar, un amigo, por el compañero de tu trabajo, que espero que lo hagas, por alguien que tú digas, híjole, no, es que esa persona se ve que es bien difícil, es muy dura y terca de corazón, dudo mucho que se convierta a Cristo, bueno, recuerda a Tolkien. Porque a veces una conversación no cambia una noche, pero puede cambiar una vida entera. Y nunca sabes lo que Dios puede hacer a través de una amistad que apunta a Cristo. Así que bueno, yo te lo dejo ahí para que reflexiones y como siempre espero que este video haya sido de bendición, que este video sea de inspiración, que esta amistad sea de ejemplo para realmente aprender a ser mejores amigos, estar más presentes y ser fieles a ellos. Y bueno, como siempre oro, pido, deseo a Dios que donde quiera que vayas puedas reflejar a Cristo y que tengas un excelente fin de semana. Bendiciones. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. No estoy sola. Cuando tienes a Cristo, nunca estás sola. Recuerden, cuando tienes a Cristo, uno nunca está solo, lo tenemos todo. Pero sí necesitamos ser más sociables. ¿Cierto? Sí. Bueno, chao. Hola a todos, la clave de mi productividad está aquí en la Biblia. Si oras y confías, verás cómo todo fluye y produce.